Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me ven aquí rodeado de libros y porque, bueno, lo que voy a hacer es una presentación de mi libro. Se editó hace un par de días y la verdad es que no voy a hacer una presentación oficial, pero bueno, como mucha gente me preguntó si iba a hacer una presentación, si iba a hacer algo, digamos, más formal como para dar a conocer el libro y la verdad es que no lo voy a hacer. Entonces se me ocurrió la idea de grabar un video. En principio, para contestar un par de cosas que me fueron preguntando personas que ya leyeron la novela, personas que habían leído hace tiempo en alguna versión digital que circula por ahí. Y la verdad es que dije, bueno, voy a aprovechar para hacer una pequeña presentación por un lado y por otro lado para contestar o en todo caso tratar de darle un marco a la novela. Desde ya lo que no voy a hacer es intentar explicar un libro, pues completamente absurdo siendo el autor, eso en todo caso lo explicarán o lo interpretarán otros. Yo lo que puedo decir es tirar un par de claves, en todo caso, de lectura posibles, en tanto son las intenciones que yo tuve al escribirlo, pero bueno, después yo creo que cada uno es libre de hacer absolutamente lo que tiene ganas con las lecturas, y de eso se trata precisamente. Lo que sí en todo caso voy a decir es esto, es algunos textos que me sirvieron, digamos, de inspiración o que yo de alguna forma fui teniendo como modelo para decir, bueno, más o menos por ahí me gustaría ir, por supuesto, y después algunas cosas que pueden tener un poco que ver con eso de darle algún tipo de lineamientos a aquello que hice. Ustedes saben que hay un célebre texto de Edgar Allan Poe que se llama La filosofía de la composición, ¿no? Que él intenta, digamos, explicar cómo compuso su poema El Cuervo. Yo no voy a hacer eso porque la verdad es que me resultaría completamente imposible. Yo creo que tal vez una de las personas menos autorizadas a veces para hablar de lo que puede ser una posible interpretación o explicación de la obra es el mismo autor. Creo que en todo caso son los lectores. Cada uno de los lectores posibles tendrá una interpretación o en todo caso una serie de relaciones o de vinculaciones posibles entre aquello que lee y entre aquello que se le ocurre. Y precisamente de eso se trata, de que la novela suene en la cabeza de los lectores y cada uno se dispare hacia el lado que tenga ganas con las interpretaciones o lo que uno quiera hacer. Entonces yo lo que voy a hacer básicamente es por un lado contar y darles algún tipo de referencia respecto a algunos textos que me parecieron importantes o que tuve en cuenta a la hora de escribir esta novela y después, en todo caso, leer alguna cosita y después, por supuesto, dar algún tipo de pauta, en todo caso, sobre lo que tiene que ver con algunas escenas o lo que tiene que ver tal vez con la anécdota principal o con la estructura, ¿no? En principio, les voy a contar más o menos de qué trata, para aquellos que, en todo caso, no la leyeron, darles más o menos una idea de por dónde va la sinopsis argumental. Y el cine de Oribe trata de un crítico de cine en este caso, cinéfilia entendida no ese aspecto ingenuo, sino un tipo que de alguna forma ha vivido y se ha formado viendo muchas películas, leyendo muchos libros, un poco como tal vez podemos llegar a ser muchos de nosotros, pero desde ya tratando en todo caso de no vincularlo con este aspecto medio infantil que puede llegar a tener a veces la cinefilia, como una especie de consumo medio irresponsable y atolondrado de películas, sino más o menos una cinefilia razonada, ya madurada, ¿no? Bueno, este personaje lo que va a hacer es, porque tiene que preparar una nota sobre un determinado director de cine, es ir a verlo, porque este director que él va a elegir, que se llama Oribe, de apellido Oribe, por supuesto vive en una estancia lejos de la capital federal, en lo que es la provincia de Buenos Aires, entonces tiene que hacer un largo viaje en coche, que lo va a hacer solo por las carreteras hasta llegar a la estancia de Oribe, que es una estancia de 1830, ubicada cerca de Junín, de la ciudad de Junín, que es uno de los lugares donde se libraron muchas de las batallas de lo que tuvo que ver con la conquista del desierto, y donde nos vamos a enterar que este personaje de Oribe tiene antepasados que pelearon precisamente en la conquista del desierto y que formaron parte de la historia argentina. Este crítico va a llegar entonces a este lugar, va a conocer a Oribe, a quien admira mucho, pero lo que hay que decir es que él siente una gran admiración por Oribe, que es un director que es poco conocido, ya casi está olvidado. Hizo algunos años algunas películas, hizo 3 películas que casi que se olvidaron. Lo cierto es que para él siguen siendo 3 grandes películas. Para algunos cinéfilos y demás gente por ahí también son grandes clásicos, pero que medio que han quedado en un segundo plano. Y por supuesto la historia le pasó por encima y él lo que va a querer hacer con su artículo, digamos, para la revista es rescatarlo. Entonces, una vez que llega,
conoce a Oribe. Oribe vive en esta estancia de 1830 con una hija. Tiene una hija de 15 años que se llama Luján, que es una chica con la cual va a establecer una relación, digamos, no amorosa, sino una relación muy particular de cinéfilo a cinéfila, porque ella se va a revelar también como una gran cinéfila, y de alguna forma lo que vamos a ir viendo es que va ella a funcionar un poco como colchón en relación entre Oribe y el crítico. Y luego va a estar Dina, que es un poco la doméstica, la encargada de llevar adelante la estancia, donde por supuesto va a significar un poco el personaje que aporta sensatez y más racionalidad a estos dos personajes que con el tiempo parece como que se van a ir desbocando cada vez más. A partir de estos cuatro personajes se va a generar un poco la trama, ¿no? A partir de los encuentros entre este crítico y Oribe, que van a ir hablando sobre cine, y al tiempo que van construyendo un discurso sobre el cine de Oribe y sobre otro cine en general, se van dando, digamos, fragmentos o coletazos o visiones sobre lo que fue la historia argentina, siempre desde el punto de vista de lo que fue Oribe y la familia de Oribe. Nos vamos a remontar al siglo XIX, donde Oribe va a contar un poquito estos antecedentes familiares, lo que significó para la familia participar en lo que fue la conquista del desierto, y se van a empezar a colar algunos detalles más o menos escabrosos que tienen que ver con un pasado medio infame que parece que tuvo la familia en la participación en la guerra del desierto. Lo cierto es que el personaje del crítico, por supuesto, va a ir recogiendo todo esto, anotando todo esto, y posteriormente irá a Buenos Aires a escribir, digamos, la nota, el artículo que tiene que escribir para la revista. Ahora, después van a pasar muchas cosas más, por supuesto, que ya van a pasar en Capital Federal, en Buenos Aires. Hay una serie de cosas que ocurren después de este encuentro que, en todo caso, ya las verán cuando lean la novela. El comienzo, en todo caso, la parte, digamos, de mayor peso durante la novela, va a tener este encuentro entre estos dos personajes y aquello que pasa entre ellos dos, que es, por momentos, tiene una tensión bastante grande, se genera una serie de conflictos importantes y, por supuesto, una de las cosas que tal vez tiene la novela es ese diálogo que van a ir manteniendo, en el cual se discute de cine, de literatura, de pintura, qué sé yo, de historia, de un montón de cosas, y que son las cosas que me interesó a mí tratar de poner en la novela, ¿no? Las discusiones que tienen los personajes. Y tal vez ahí viene un poco esto que les decía al principio, que es tratar de contarles cuáles son los textos o los libros que a mí me sirvieron un poco como modelo, o en todo caso que quise mirar en esa dirección para decir, bueno, vamos un poco en esa dirección, con la salvedad y la distancia, obviamente, del caso, ¿no? Yo ni por asomo me puedo considerar como estos escritores, pero uno no siempre toma modelos, y si toma modelos toma los mejores que puede, ¿no? Entonces hay dos libros que para mí siempre fueron fundamentales en este sentido, en lo que tiene que ver con la trama, ¿no? Uno es El Doctor Faustus, de Thomas Mann, que es la historia de un músico genial y de un crítico, que de alguna forma lo que intenta es ahondar en la personalidad de este personaje y tratar de descubrir un poco eso que tiene que ver con el genio, con el arte, desde el punto de vista, en este caso, fáustico, toda esta vinculación con lo fantástico y con el diablo, con Fausto y demás, y este pacto célebre que hace Fausto. Bueno, yo no voy en esa dirección, pero sí es lo que tiene que ver con la relación de un crítico, que lo que intenta es más o menos penetrar en eso que tiene que ver con el mundo del artista. El otro texto fundamental en ese sentido para mí fue un cuento de Cortázar que se llama El Perseguidor, que también habla de la relación de un músico genial, en este caso un músico de jazz, que se vincula con Bruno, que es un crítico, en este caso de música, de jazz, que quiere escribir una biografía y que por supuesto tienen encuentros en los cuales van a hablar de un montón de cosas, del cine, de música, y después empieza a hablarse de filosofía, empiezan a dar un poco las visiones del mundo de cada uno, se va a hablar del tiempo, y ahí empieza un poco Cortázar a trabajar esto que después se va a ver muy bien en Rayuela, que son las reflexiones que van haciendo los personajes sobre la vida, sobre el tiempo, sobre la existencia, etcétera, etcétera. Uno empieza a buscar una suerte de, digamos, de trascendencia a partir de la música, o en todo caso una búsqueda de lo absoluto, ¿no? O sea que esos son los dos textos que a mí por lo menos me funcionaron como un poco como guías. Pero después va a haber otros, ¿no?, que me parecieron que también en algún momento se empezaban a colar en mi novela. Uno principal, que es una de mis novelas preferidas, que es El corazón de las tinieblas, de Conrad, que también va a aparecer un poco ahí dando vueltas. Desde ya los que la lean la van a ver. Y después una novela que para mí siempre fue fundamental, una novela argentina de Ricardo Piglia, que se llama Respiración Artificial, porque ahí aparecen continuamente y sucesivamente discusiones entre los personajes. Los personajes lo que hacen todo el tiempo es hablar, y hablan de una cosa y hablan de otra, y sobre todo teorizan, dicen delirios de pronto que tienen que ver con la literatura, con la historia, con la filosofía. Y bueno, a mí me gustó ir un poco por ese lado, ¿no? Los personajes hablan,
tiran teorías a veces disparatadas, a veces dicen cosas que son bastante desaforadas y a veces dicen cosas más racionales. Desde ya yo no me hago cargo de aquellos que digan esta es la voz del autor, digo, yo pongo en boca del personaje cosas que no necesariamente son las que yo pienso, pero me gustó ir un poco en esa dirección y ahí es cuando les digo, Respiración Artificial de Piglia es un libro que me parece que para mí fue muy importante. Bueno, yo creo que con eso más o menos está. Por supuesto después hay más cosas que se cuelan, pero yo creo que desde el punto de vista de la literatura, ahí está eso. Después hay películas, por supuesto, que influyeron, pues una novela cinéfila. Esto desde ya es una novela que de alguna forma cuenta algo que tiene que ver con la pasión cinéfila, la pasión por el cine, la pasión por ver películas, pensar, reflexionar las películas, y desde ya que es una novela que tiene un poco esa dirección, que es un género que más o menos, en ese sentido, no puedo decir que no hay mucho, o sea, no hay muchas novelas escritas desde, digamos, una persona que se ha dedicado al cine, que es mi caso, y que ha filmado bastante, como es mi caso, y que un día se decide escribir una novela, he escrito otras, pero bueno, esta en este sentido va en esta dirección, y que por supuesto tiene este elemento, ¿no? Que está escrita, digamos, desde adentro, desde alguien que ha hecho cine, que sabe más o menos lo que es el cine, en tanto las otras novelitas que hay por ahí dando vueltas un poco cinéfilas, están un poco escritas desde fuera, ¿no? Desde gente que no ha sido realizador de cine. O sea que ahí es cuando les digo que tiene esta particularidad. Otro elemento que figura mucho en la novela es la pintura, hay mucho de pintura, hay bastante de historia, hay un poco de reflexiones que tienen que ver con otros órdenes, ¿sí? Pero me parece que básicamente se trata de tocar ciertas cosas que a mí por lo menos me interesan, cine, literatura, mucha historia por supuesto, y después, como decía, tal vez un poco de pintura, un poco de arte en general. O sea que hay como una especie de ensalada ahí en la cual intenté meter cosas que a mí por lo menos me interesan y sobre las cuales sigo pensando y reflexionando, y desde ya la novela me pareció que es un buen lugar como para que vayan a parar. Lo que voy a hacer es, por un lado, leer el comienzo, vamos a leer el comienzo y después en todo caso contar algo que la gente me preguntó mucho, que tiene que ver de pronto con la estructura de la novela o con ciertas cosas que yo no voy a revelar demasiado porque la verdad es que lo que yo puedo decir importa poco, pero sí lo que tiene que ver con la forma de la novela, que tiene la novela estar estructurada, ¿sí? O sea que primero les voy a leer el comienzo, como para más o menos darse una idea de, tal vez, de la escritura, del estilo, del literario, de la prosa, y de por dónde va, ¿no? Porque me parece que ahí tal vez el comienzo es bastante claro en el sentido. Y la novela va a empezar diciendo así, dice: una película puede ser tan inútil o tan peligrosa como uno deje que lo sea. Lo que habrá que discutir, en todo caso, es hasta qué punto uno es dueño de hacer lo que quiere con las películas o son las películas que hacen lo que quieren con uno. Porque, es cierto, hay algunas que se te meten adentro y no te sueltan ni te abandonan jamás. Y jamás quiero decir jamás en toda la vida. La última película de Oribe empieza con un plano detalle de una bomba, como en Set de Mal, aunque en este caso el personaje, que es un pibe de 15 años, no esconde el artefacto en un automóvil, sino que se sumerge en la espesura de un bosque de pinos. El reloj llega a cero, la bomba explota y el film avanza en el tiempo para mostrarnos un futuro alternativo donde nada de eso ha ocurrido, donde el bosque luce intacto y las cosas son como debieron ser si esa bomba no hubiera explotado, es decir, distintas y mejores, si no fuera porque sabemos que la bomba explotó y que las cosas no son distintas, pero sí peores. La secuencia es desaforada porque así son las películas de Oribe, desaforadas. Tiempos y lugares se superponen en sus 3 largometrajes. No se respetan horarios ni distancias. En el cine puede hacerse eso y por eso siempre me gustó vivir dentro de las películas, me dijo Oribe 3 días después. Y por eso lo que yo hago no le gusta a casi nadie. ¿Te molesta?, le pregunté. Se encogió de hombros y se resignó a mirar la llanura, o el desierto, como él lo llamaba, acribillada por el sol y a través de la ventana. Yo sigo pensando que La sombra terrible es la mejor película de Oribe y que Oribe es el cineasta más incomprendido de la historia del cine argentino. Bueno, más o menos por ahí va la cosa, ¿sí? Es decir, estos dos personajes discuten, dialogan, aparece la hija, aparece el personaje de Dina, qué sé yo, un poco lo que va pasando en la novela, que, como les decía antes, una de las preguntas que me hicieron muchos que yo les digo, no voy a intentar interpretar nada y cada uno hará lo que quiera, las posibles lecturas que cada uno haga corren por cuenta y riesgo de cada uno. Lo que se voy a decir es que efectivamente la novela está estructurada mediante una serie de capítulos, ¿sí? Que vamos a ir al índice para no equivocarme, ¿sí? En las cuales hay un capítulo 1, un capítulo 3, un capítulo 5 y un capítulo 7 que van a ser claros ejemplos de la narración, de la trama que cuenta la historia de este personaje, que va a la estancia, que conoce a esta gente, luego vuelve a Buenos Aires, escribe el artículo y después se cuenta, digamos, aquello que ocurre durante, o la peripecia del personaje. Pero después hay 3 capítulos, que son el 2,
el 4 y el 6, que están intercalados, que cuentan 3 relatos fantásticos, absolutamente fantásticos. Son 3 relatos que entran dentro de eso que podemos llamar género fantástico, porque hacen mención a, digamos, voy a decir el título, ¿sí?, de los capítulos. El primero se llama Las ciudades gemelas, el segundo se llama La isla invisible y el tercero se llama El bosque máquina. Estos 3 capítulos son 3 relatos fantásticos que funcionan un poco como contrapunto de la historia, digamos, principal. Son 3 relatos que retroceden por momentos en el tiempo, hablan de episodios históricos que tal vez pueden no serlos tanto, son bastante ambiguos en ese sentido. Podríamos pensar que se pueden interpretar de distintas maneras. Yo no voy a dar pistas porque no me parece, y además porque creo que cada uno tiene la libertad de hacerlo en la dirección que quiera. Pero sí son 3 capítulos que me interesó a mí generarlos en función de, por un lado, empujar un poco la novela hacia el fantástico, por otro lado, jugar con algo que descoloque un poco, en tanto que uno se pregunta, bueno, ¿y esto a quién le pasó? ¿Es un sueño, es una alucinación? ¿Le pasó al personaje principal? ¿Le pasa a los otros personajes? ¿Forma parte de la película? ¿Forma parte de una novela? Es decir, ¿qué función cumple estos 3 relatos, que son breves? Pero bueno, eso es un poco la idea. Por supuesto, se tocan esos relatos con la trama principal, hay elementos que se repiten, hay elementos que entran y salen de estos relatos que están en la novela principal. Se pueden pensar de distintos lugares. Eso es lo que me interesó, ¿no? Jugar un poco con la ambigüedad de esos 3 relatos, pero les digo, básicamente la novela tiene esa estructura de una historia lineal que es, digamos, intercalada por 3 relatos diferentes, o sea que en ese sentido fue algo muy consciente crear una estructura que tuviera casi como una película, ¿no? Ciertas cosas que por momentos se narran como si uno estuviera viendo ahí en el cine la película. Eso fue una de las intenciones que yo tuve, tratar de hacer algo así como una especie de novela-película o de película-novela, ¿no? Como una cosa que mientras uno va leyendo no solamente se puede imaginar muy bien esa película, porque intenté hacerlo más visual en ese sentido y tratar de contar acciones que uno pudiera realmente plantearlas en función de cómo se filmarían esas escenas, sino que me gustó la idea de que además de eso hubiera elementos, por un lado muy literarios, como estos relatos que se intercalan y después muchas alusiones a libros y demás, sino que además hubiera un mix, digamos, entre cine y literatura, que es una de las cosas que a mí, por supuesto, como saben, más me interesa, en donde se discutieran estas cuestiones que tienen que ver con dónde empieza el cine y termina la literatura, o viceversa, o el lugar de cruce entre ambas especialidades, entre ambas disciplinas. O sea que en ese sentido se van a encontrar con una novela que tiene mucho de literario, pero que también tiene muchas cosas que me parece que son muy, muy cinéfilas o en todo caso muy cinematográficas. O sea que por ese lado más o menos va la novela. Así que bueno, a modo de presentación, me parece que con esto más o menos alcanza. Espero que les resulte interesante y que les dé ganas de leerla. Por supuesto, la novela, como ven, la tengo acá por todos lados porque tengo unos cuantos ejemplares acá en casa que algunos voy a ir regalando o ir vendiendo, qué sé yo. Vamos a ir viendo cómo se maneja la cosa, pero lo cierto es que de alguna forma la novela ya está. Si les interesa, por supuesto, me avisan y desde ya me encantaría que si la leen me den sus opiniones. Si tienen preguntas luego de leerla, me las hacen, por supuesto, y si quieren saber algo desde ya, tienen mis datos ahí y me escriben. Así que termina aquí la presentación. En todo caso, más adelante, cuando haya más cantidad de lectores y tengan preguntas, podemos hacer un segundo video en el cual puedo responder puntualmente a alguna que otra pregunta. Yo dije hoy un par de cosas que algunos me fueron diciendo con el tiempo, pero la verdad es que todavía no tiene tantos lectores la novela. Espero que con el tiempo lo tenga y ahí podamos hacer una cosa, en todo caso, con un poquito más de envergadura y de más solidez. Pero bueno, la idea era hoy lanzar un poco esto y nada. El que le interesa me avisa. Así que bueno, me despido hasta el próximo video y desde ya mil gracias por haberlo visto. Nos vemos pronto. Chao.